Hola, mi nombre es Tony Colomina y pertenezco al Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En este objeto de aprendizaje en forma de vídeo didáctico, voy a realizar una pequeña demostración de cuál es la metodología de intervención para acometer los procesos de fijación y consolidación de los estratos pictóricos de una pintura de caballete, sobre lienzo, sobre tabla. Con ello lo que vamos a conseguir es volver a sentar el color de aquellas capas de pintura que se han levantado o volver a dotarlas de esa cohesión que han perdido porque se encuentran pulverulentas. Los contenidos que conforman esta presentación son los siguientes. En primer lugar, vamos a establecer cuáles son los objetivos de este objeto de aprendizaje. A continuación, vamos a establecer cuáles son las diferencias entre la protección y la fijación y la consolidación de los estratos pictóricos. En el momento de intervenir, de proceder a esa simulación, lo primero que vamos a realizar es medir y rasgar el papel que vamos a utilizar. Vamos a poner a hidratar la gelatina técnica, que va a ser nuestro adhesivo, nuestra cola con la que vamos a trabajar, en este caso la fijación y la consolidación. Vamos a explicar qué es un TNT y qué es un Melinex y para qué lo vamos a hacer, para qué los vamos a hacer servir. Vamos a comentar de qué manera aplicamos la cola y a continuación vamos a planchar. Vamos a colocar peso y por último te voy a animar a que con estos conocimientos previos a nivel teórico te animes a comenzar con la práctica de la fijación y la consolidación de estratos. Se establecen como objetivos los siguientes resultados de aprendizaje. En primer lugar, asegurar mediante un empapelado la estabilidad de la pintura para poder manipularla con total garantía. Sentar los estratos pictóricos que sean levantados, volviéndolos a unir entre sí o entre ellos y el soporte. Y por último, proporcionar o devolver la cohesión perdida a aquellas capas de preparación o de pintura que se encontraban disgregadas o pulverulentas. Aquí tenemos una pintura sobre tabla en la que podemos diferenciar claramente dos zonas, de acuerdo con su estado de conservación. Primero tenemos una gran zona central donde la pintura se encuentra en perfecto estado de conservación y luego hay que diferenciar estas dos esquinas en las que se ha producido un levantamiento del soporte intermedio de tela que se sitúa entre el soporte de madera y los estratos pictóricos y que con este movimiento ha arrastrado, ha levantado y ha disgregado la preparación y la película pictórica. En este caso sí que vamos a realizar un proceso de fijación y consolidación y en esta otra parte de la pintura que se encuentra en buen estado simplemente de protección para luego poder manipularla con facilidad y con garantías para intervenir por el reverso de la obra. La primera operación que vamos a realizar para proceder a la fijación y consolidación de esta esquina es coger un trozo de papel japonés y calcular el que vamos a necesitar, medirlo y cortarlo adecuadamente. Situamos el papel japonés sobre la obra y realizamos un pliegue para marcar la esquina que vamos a necesitar. Es importante que a la hora de cortar el papel no realicemos un corte recto con unas tijeras, sino que, mejor aún, procedamos a desgarrarlo para que luego no se quede ningún tipo de marca sobre la pintura al realizar el proceso de fijación y consolidación. Para cortar el papel, para desgarrarlo, mojamos un pincel con un poquito de agua, repasamos la zona del doblez y simplemente con los dedos rasgamos la zona reblandecida por el agua. De manera que se nos quedará un corte desfibrado, muchísimo más suave que un corte recto.
Por otro lado, vamos a pesar y a poner a hidratar la cola que vamos a utilizar como material para la fijación y consolidación de la pintura. Es muy utilizada la gelatina técnica, que es un adhesivo, una cola de origen animal, de aspecto granulado, que necesita, en comparación con otras colas animales como la cola de conejo, necesita poco tiempo de hidratación. Simplemente con 1 hora será suficiente para luego ponerla al baño María y poder utilizarla en caliente. En este caso vamos a pesar unos 8 gramos de cola. Aproximadamente unos 8 gramos, que vamos a poner a hidratar en 100 mililitros de agua. Incorporamos, espolvoreamos la cola al agua y la dejamos hidratar aproximadamente 1 hora. Una vez hidratada la gelatina técnica, vamos a dejarla calentar al baño María para que se acabe de disolver perfectamente en el agua. Mientras tanto, voy a explicaros lo que vamos a realizar. Recordad que habíamos cortado el papel japonés a la medida de la esquina donde vamos a realizar la fijación y consolidación de la pintura, y vamos a necesitar también dos films. Un Melinex, recordad, el film de poliéster, hemos marcado la parte donde se pega la cinta adhesiva para saber que la otra parte, la otra cara de la hoja de Melinex es la antiadherente. La dejamos por aquí por un lado. Y luego tenemos un TNT. Un TNT es un tejido no tejido, en este caso compuesto por viscosa y poliéster. Por una parte, la viscosa, que es un derivado de la celulosa, es muy higroscópica, nos va a posibilitar eliminar o retirar todo el aporte excesivo de humedad que realicemos en el tratamiento, es decir, nos va a ayudar a secar la zona que vamos a tratar. Y por otra parte, el Melinex nos va a servir como capa intermedia a través de la que aplicar calor para ayudar a que la gelatina técnica acabe penetrando en los estratos pictóricos para realizar ese tratamiento de fijación y consolidación. Bueno, dejado el tiempo necesario para que se disuelva la gelatina técnica al baño María, vamos a empezar a aplicar el adhesivo a través del papel japonés. Hay que comprobar que no han quedado ningún grumo, que no tiene ninguna impureza. Y con una paletina pequeña vamos a aplicar sobre la zona la gelatina técnica, siempre desde el centro del papel hacia los bordes para evitar la aparición de arrugas, de burbujas, de alguna mancha. Muy bien. Y una vez aplicado el adhesivo, lo que vamos a realizar es empezar a secar la zona. Podemos aplicar directamente el TNT de viscosa y poliéster. El poliéster lo que nos va a posibilitar es que el papel no se pegue a la zona tratada, es decir, el TNT no se pegue a la zona que estamos tratando. Antiguamente esto se hacía con papeles secantes, incluso con papeles de periódico, que si no se iba con mucho cuidado se acababan pegando en esta zona. El TNT posibilita, precisamente por esa composición de poliéster que tiene esa característica antiadherente. Bueno, si fuera necesario, retiraríamos este TNT y cogeríamos otro un poco más seco. Bueno, a través de la espátula caliente, recordar que es una pequeña plancha
con puntas intercambiables y que normalmente tiene un termostato para regular la temperatura. Vamos a aplicar temperatura moderada, que no supere los 60 grados aproximadamente, para controlar que estamos aplicando la cantidad de temperatura suficiente sin pasarnos. Pues empezaríamos a planchar a través del TNT, realizando movimientos circulares sin parar la espátula, la punta de la espátula en una localización concreta durante mucho tiempo, y vamos a comprobar con la mano que la aplicación de temperatura no es excesiva. Poco a poco vamos de vez en cuando retirando el TNT y comprobando cómo se van sentando esos levantamientos, la pintura vuelve a su sitio, se está realizando correctamente ese sentado de color, esa fijación. Por otra parte, vemos cómo al impregnar las capas, en este caso de preparación, tan visibles que habían quedado disgregadas, vuelven a consolidarse, vuelven a adquirir una estabilidad y una cohesión correcta. Una vez comprobamos que la superficie se ha secado lo suficiente o que ha empezado a perder esa humedad y ha empezado a introducirse el adhesivo correctamente en el interior de las capas pictóricas, vamos a intercambiar el TNT por una lámina de Melinex. Comprobamos que la parte antiadherente queda sobre la pintura y vamos a ir planchando a través del Melinex, en este caso para forzar a la gelatina técnica a que acabe de introducirse en el interior de los estratos pictóricos. También lo realizamos a través de movimientos circulares, comprobando en todo momento cuál es la temperatura que estamos aplicando, sin aplicar excesivo calor sobre la pintura. Todo esto es importante también decir que antes de realizar cualquier tipo de tratamiento hay que ver la sensibilidad, hay que probar la sensibilidad de todos los parámetros que estamos utilizando sobre la pintura. Es decir, si esta obra es sensible a la aplicación de calor, si es sensible a la aplicación de humedad, etcétera. En caso de que fuera sensible a la humedad la obra, buscaríamos la utilización de productos alternativos, como por ejemplo resinas sintéticas disueltas en un disolvente apolar, como el White Spirit. Podemos ir intercambiando nuevamente para continuar quitando humedad. Volvemos a retirar el Melinex y volvemos a utilizar el TNT de viscosa y poliéster. Bien, una vez comprobemos que está la superficie suficientemente seca, vamos a practicar una serie de cortes en el papel para evitar que tire y que acabe levantándose en estas zonas. Así evitamos las tensiones que puede ejercer la adhesión del papel de fijación y consolidación. Después, lo único que nos queda realizar
es aplicar peso, porque aunque parezca que esté seco en superficie, los estratos pictóricos siguen reteniendo un poco de humedad. El secado completo de esta humedad debe realizarse bajo presión, bajo peso, de manera que intercalaremos entre el peso y la superficie de la pintura, nuestro trabajo. Vamos a intercalar algún tipo de, bueno, en este caso un TNT, puede utilizarse un cartón ligero, algún trocito de tablilla, etc. Aplicamos el peso y lo dejamos bajo peso al menos durante 24 horas. Por último, necesito haceros una advertencia. En el momento en que terminéis con la gelatina técnica, es importante que la etiquetéis. En este caso, vamos a colocar en el recipiente qué es lo que tenemos en el bote, en qué proporción, a qué persona pertenece o a qué grupo de trabajo pertenece. Y por último, la fecha en la que se ha realizado la hidratación y la mezcla de la gelatina técnica. Y esto lo vamos a conservar en el frigorífico. También podemos utilizar, añadirle algún pequeño porcentaje de algún conservante, como puede ser el sorbato de potasio. Pero lo mejor de todo es que intentemos acumular frascos y mezclas en el frigorífico e intentar hacer, cada vez que realicemos una protección, fijación o consolidación, preparar el material al momento. Y para finalizar con este vídeo didáctico, con esta simulación práctica, simplemente animarte a que, de acuerdo con todos estos contenidos teóricos, te sientas capacitado, capacitada para emprender con total garantía la fijación y consolidación de estratos pictóricos en la práctica. ¿Te animas?